Bueno, buenas tardes. Voy a cargar la presentación. Nada, bueno, lo primero, agradecer. Bueno, yo pertenezco a este hospital, pertenezco también, voy a ponerla así. Esto me deja, no, pero quiero ponerlo de la otra manera. Bueno, así mismo. Bueno, eso, yo pertenezco a este hospital, pertenezco a este servicio, entonces quiero agradecer a los compañeros que han pensado para mí esta charla, que efectivamente, como bien dice la doctora Pérez, es un problema que nos encontramos todos los días. También quiero agradecer la asistencia a todos los que estáis aquí, porque, bueno, 30 años de organizar este curso es complicado. Como bien han dicho antes, pasan altibajos de todo tipo, pero bueno, se han ido superando y de nuevo estamos aquí un año más. Bueno, pues como bien dice Isabel, esto es un factor limitante que nos encontramos todos los días y bueno, casi el 42% de nuestra población femenina padece esta enfermedad, que es la obesidad. La obesidad no solo es una enfermedad en sí, sino que también ahora mismo es un problema de salud pública y, claro, esto aborda pues, todas las esferas de la medicina. Y hoy pues, nos trae aquí el cáncer de cervix. Tiene un impacto muy importante a la hora del diagnóstico y también del tratamiento. La obesidad se relaciona con menor acoplamiento al cribado y, por tanto, estamos llegando más tarde a estos diagnósticos y estamos llegando también al diagnóstico en unos estadios mucho más avanzados. Y luego sabemos que a todos se nos presenta este problema y una vez que decidimos cuál va a ser el tratamiento, la terapéutica que vamos a hacer en estas pacientes, pues bueno, es muy difícil llegar a un equilibrio entre qué tratamiento le damos y cuál va a ser la morbilidad que nos vamos a encontrar. Buscando en la literatura, hoy ha habido mucha evidencia científica aquí, entonces yo he buscado, hemos buscado la compañera que me ayudó con esta charla, la evidencia científica que teníamos al respecto y la verdad es que es complicado. El IMC sabemos que sí está publicado, que tiene peores resultados globales y que, bueno, en algunas series la radioterapia en función de lo que se le dé puede ser igual al tratamiento quirúrgico en determinados estadios. Todas las guías publicadas y todos los estudios publicados nos dicen que no hay una relación directa con el IMC, es decir, no debemos de seleccionar a las pacientes según el IMC para el tratamiento que debemos de darle, pero sí que tenemos el IMC o la obesidad como un marcador de fragilidad para estas pacientes y una dificultad en nuestra práctica clínica diaria a la hora de tratarla. Y esto nos lleva a una individualización un poco aleatoria en algunos casos de las decisiones terapéuticas que tenemos que tomar. Llama la atención que no existe ningún registro de complejidad individual. ¿Y con esto a qué nos referimos? Bueno, con esto nos referimos a que no hay recogido, y ahora veréis en los diferentes estudios, una sistemática que debamos de seguir en función de los problemas que nos encontramos con la paciente. Vamos eligiendo, en función de los comités o de los grupos de trabajo, cuál va siendo esa individualización, pero no hay nada publicado que te haga como guía para poder tratarla de una manera un poquito más homogénea. Si hablamos de la cirugía, bien han hablado mis compañeros, la cirugía radical es factible, es segura y debemos de indicarla en las pacientes obesas. El estudio de Frumovi habla de unos resultados oncológicos similares a las mujeres de normopeso, sí que recoge un aumento de las complicaciones, como es de esperar y como todos vemos en nuestro día a día, tanto bueno, de infección, de dehiscencia, de riesgo tromboembólico, existe mayor sangrado peri y postoperatorio, pero como veis, bueno, los resultados oncológicos, que al final es lo que buscamos, ¿no? Son completamente similares. En el estudio de Ribes, que es coetáneo con el de Frumovi, dice y habla y recoge que hay un aumento de la complejidad técnica del tratamiento quirúrgico a la hora de llevarlo a cabo. También habla de más tiempo operatorio y más tiempo anestésico, pero que ese incremento es independiente del fracaso oncológico siempre y cuando nos ajustemos al tamaño, al estadio y a las comorbilidades. Y hablan de comorbilidades y no de obesidad como tal, sino que van incluidas dentro de esa fragilidad que tienen las pacientes con obesidad. Sabemos que el impacto del IMC es elevado a la hora de llevar la cirugía a cabo, pero bueno, como estáis viendo, no tiene un resultado o un impacto en el resultado oncológico.
¿Qué llama la atención de estos estudios? Bueno, pues que la evidencia en cuanto a los extremos es bastante limitada. Ni siquiera el ensayo LAC, que tenía una gran muestra de pacientes, recoge o representa estas pacientes obesas, pero ni el MC por debajo ni el MC por arriba. Entonces, eso hace difícil, digamos, extrapolar esos resultados a esta población en concreto que nosotros sí que nos encontramos en nuestro día a día de manera muy frecuente. En cuanto al abordaje quirúrgico, no hemos querido saltar, ¿no?, en esta mesa a ese charco. Tenemos un gran ensayo, que fue el ensayo LAC, que hablaba de cómo deberíamos de abordar el cáncer de cervix y los resultados que obtuvimos. Aquello nos condicionó y nos condiciona a día de hoy. Pero bueno, existen otros ensayos en curso que seguramente nos den un poco más de luz o consistencia en cuanto a resultados. Lo que sí tenemos todos claro es que la técnica mínimamente invasiva es una técnica protectora para este grupo de población y que vamos a tener un menor resultado resultados adversos en cuanto a complicaciones durante la cirugía, tanto en la técnica como sobre todo en las complicaciones postoperatorias, cuando hacemos una técnica mínimamente invasiva que esta población obesa tanto necesita y tanto se beneficia de ella. Existe el Senticol 3, que también han comentado, y bueno, el Senticol lo que hace es evaluar la biopsia de ganglio centinela frente a la linfadenectomía. Van a salir resultados en cuanto a calidad de vida, pero lo que sí sabemos es que incluye en algunos de los parámetros esta población, que es la población con un EMC elevado. Así que bueno, también esperamos que estos estudios nos den un poco de luz a la hora de ser menos arbitrarios a la hora de seleccionar estas pacientes. Si hacemos una confrontación entre la cirugía y la radioterapia, Landoni en su ensayo clínico hablaba de que la supervivencia era bastante equivalente en aquellos casos y estadios en los que era necesaria. O sea, se podía elegir entre una y otra. Sí que sabemos que combinar cirugía y radioterapia tiene un aumento de la comorbilidad y de la morbilidad que le suma a estas pacientes y bueno, que tanto cirugía como radioterapia va a tener una serie de características o una serie de especificaciones que no solo tenemos en la cirugía, sino que también nuestros compañeros de oncología radioterápica nos cuentan a la hora de tratar y ahora veremos cuáles son esas complicaciones. La decisión, por tanto, no debe de basarse en evitar la dificultad quirúrgica, debemos de seleccionar cuál es la mejor técnica y cuál es el tratamiento combinado más selecto para estas pacientes en función de su estadio, seleccionando únicamente por tamaño tumoral, por estadiaje y luego valorando, eso sí, en global a la paciente y su fragilidad. Si analizamos cuáles son las consideraciones que pueden existir en cuanto al tratamiento con radioterapia, sabemos que el exceso de tejido adiposo puede afectar a reproducir, ¿no?, y a dosificar estas pacientes. Han venido técnicas nuevas también al tratamiento radioterápico, como son la radioterapia de intensidad modulada y las que vienen con arco volumétrico, y eso han hecho que mejore la dosificación en estas pacientes, aunque no exentas de la complicación que, como digo, es dosificar o planear el tratamiento en la paciente obesa o superobesa. Y existe un fenómeno denominado paradoja de la obesidad, y es que hay algunas series y algunos estudios publicados en donde incluso el tener la obesidad por encima de un IMC parece que protege con respecto a resultados en supervivencia. Luego han salido otros estudios y otros ensayos con N mayores y se ha visto que no es tal que así. Pero bueno, se puede tener una falsa expectativa a la hora de radiarla por estos primeros resultados preliminares que han existido y que están publicados. ¿Qué recogen todos los estudios y las series más largas de radioterapia en este tipo de pacientes con cáncer de cervix? Pues que el IMC se nos queda corto, que es una valoración de la paciente pero que no la representa. Entonces se está poniendo mucho en tela de juicio si nos tenemos que guiar solo por el IMC a la hora de dosificar o de elegir el mejor tratamiento para la paciente. Porque el IMC no tiene en cuenta cuál es la masa muscular de esa paciente, cuál es la sarcopenia que puede tener y sí que se ha relacionado un aumento de la dosificación, pues mayores complicaciones hematológicas que pueden tener repercusión para la paciente. Si nos vamos a la quimioterapia, existe un efecto que es el dose capping, y es que cuando se ajusta la dosis de quimioterapia para las pacientes con cáncer de cervix, que son subsidiarias de tratamiento, se hace en función del IMC, del peso, la altura y superficie corporal.
Cuando los compañeros se encuentran con esa dosificación ajustada a esa superficie corporal, claro, son dosis de radioterapia generalmente muy elevadas. Entonces, todo el mundo tiende a reducir e infradosificar ese tratamiento por miedo a poner esas dosis tan elevadas. Bueno, pues todas las guías, incluida la guía de la ASCO, lo que nos dice es no infradosifiquéis la quimioterapia porque vamos a tener peores resultados de supervivencia y como los esquemas del tratamiento del cáncer de cervix están basados en el cisplatino, no tenéis por qué estar o no tenemos por qué estar redosificando o ajustando y pueden ajustarse a la dosis máxima según su superficie corporal. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Bueno, pues hay un estudio que es el INTERLACE. El INTERLACE lo que nos dice es que podemos hacer una quimioterapia de inducción y creo que por ahí puede ir un poquito, como digo, la perspectiva futura. Esa quimioterapia de inducción lo que pretende es reducir en estadios localmente avanzados el tamaño tumoral, de tal manera que quizá podamos abrir una línea para estos pacientes y para esta población obesa en donde la técnica es terriblemente complicada, que van a tolerar perfectamente y así son los resultados de INTERLACE y, por tanto, luego podamos no solo dar quimiorradio a unas dosis más ajustadas, sino yo también pensando en vamos a preparar a esa paciente, después de una quimioterapia de inducción, a un tratamiento que pueda ser el más ajustado para ella. La desescalada quirúrgica y la optimización de la estadificación también va a ser una herramienta que tengamos en nuestras manos y que va a mejorar la morbilidad en las pacientes con un IMC elevado y, por supuesto, como decía antes, las técnicas de cirugía mínimamente invasiva son protectoras para esta población. Como conclusiones, bueno, la obesidad, como veis, no contraindica la cirugía radical. Tenemos que ajustarnos a las guías independientemente de su IMC, nos resulte más o menos complejo. La cirugía abierta en algunos casos sigue siendo el estándar actual. La radioterapia y la quimiorradio son opciones válidas y, como digo, tenemos que dosificar a sus dosis su superficie corporal. No tenemos por qué pecar en esa infradosificación empeorando los resultados de supervivencia. Y llama la atención, y bueno, yo venía más que con evidencia, con un poquito de deberes para todos, esos datos sistematizados donde podamos determinar cuál es el mejor tratamiento en función de su estadio, en función de su tamaño tumoral y también de su pronóstico, pero también tenemos una paciente delante y tenemos que saber cuáles van a ser las complicaciones que vamos a tener y a qué tenemos que adecuarnos. Y bueno, como consideraciones finales, creo que tenemos varias estrategias por delante y varias líneas de trabajo que llevar a cabo. La evaluación de la paciente preoperatoria es fundamental. Nosotros formamos parte del grupo de la Vía Rica de recuperación intensificada de la paciente, en donde intentamos preparar a la paciente lo mejor posible, que ese seguimiento durante la cirugía y luego en la recuperación postoperatoria sea lo más exhaustiva posible, pero es cierto que muchas veces los tiempos nos van arrastrando y eso hace que no podamos optimizar todo lo que lo necesita. Quizá este grupo de pacientes sí que se beneficien de esta optimización metabólica. Ya sabemos que vienen con una serie de factores cardiovasculares, de riesgo tromboembólico y muchas de ellas con diabetes mal controladas que van a determinar muy mucho cómo van a tolerar la cirugía, cómo se van a recuperar y cómo van a tolerar también los tratamientos adyuvantes. No podía no traer esta imagen porque es una cosa que está más que en alza y es el tratamiento prequirúrgico tanto con semaglutida como tirzepatida. Entonces, quizá esto lo estamos haciendo de una manera bastante arbitraria, a ojo de buen cubero, de me da tiempo, no me da tiempo, la ajusto, no la ajusto, qué me va a dar tiempo a perder. Pero bueno, creo que con INTERLACE, dando una quimioterapia de inducción, sin tener que ajustar tratamiento y por parte de la cirugía dándonos un margen para poder adaptar estos protocolos de tratamiento y que no sea una cosa tan arbitraria, quizá podamos llevar a estas mujeres en las mejores condiciones tanto a quirófano como al tratamiento adyuvante. Y bueno, yo soy una defensora, mi jefe y mi jefa lo saben, de analizar cada una de las complicaciones que tenemos, de ver dónde se puede monitorizar o dónde podemos fallar y creo que además en esta población podemos aprender muchísimo y el hecho de recogerlas y tenerlas monitorizadas nos puede dar luz a cómo tenemos que actuar en siguientes pacientes. Y nada, muchas gracias.